La sangre. La sangre es el líquido que transporta todos los elementos necesarios para la vida celular. Va a lo largo de los vasos sanguíneos llevando los nutrientes desde el corazón a todo el cuerpo y recogiendo los metabolitos para expulsarlos del organismo. La sangre realiza diferentes funciones: transporte, regulación y defensa. Transporte. Cuando la sangre atraviesa los tejidos, aporta nutrientes y retira productos de desecho. Uno de los transportes más importantes es el de oxígeno, O2, desde los pulmones a los tejidos, y del CO2, que es el dióxido de carbono, desde los tejidos a los pulmones. Es decir, también realiza función respiratoria. Además, al transportar los nutrientes, realiza funciones digestivas y al retirar productos de desecho, realiza función de excreción. Por último, al transportar hormonas, realiza funciones de comunicación. Otra de las funciones es regulación. El continuo intercambio de moléculas entre la sangre y los tejidos mantiene constante el pH tisular, el pH de los tejidos. Además, la sangre regula la temperatura. Y, por último, la función de defensa. Por una parte, la sangre contiene los factores de coagulación para impedir la pérdida sanguínea y por otra, transporta las células del sistema inmunitario. Para cumplir sus funciones, debe mantener constantes sus características físico-químicas, que son isotonía, isohidria y viscosidad. Isotonía es el mantenimiento de una presión osmótica constante, equivalente a una disolución de cloruro sódico al 0,9%. La diferencia entre osmótica y oncótica radica que la presión oncótica es propia de las moléculas de proteína, en cambio la presión osmótica puede involucrar tanto compuestos orgánicos como inorgánicos. Isohidria. El pH debe mantenerse constante, con un margen de cambio desde 7,38 a 7,44. Viscosidad. Su mantenimiento es muy importante. Si aumenta, el corazón debe aumentar la fuerza de contracción para que a los tejidos llegue cantidad necesaria de sangre. Además, si es muy alta, hay riesgo de formación de trombos. Si la sangre se trata con anticoagulantes y se centrifuga, se distinguen los componentes principales. Por un lado está el plasma y por otro lado los componentes celulares. El plasma representa el 60% de la sangre y es el líquido sobrenadante. Y luego están los componentes celulares, que son el 40% de la sangre, y son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Vamos a ver primero la composición del plasma. El plasma es un líquido amarillento formado en un 90% por agua y el restante 10% por iones, que son Na positivo, Cl negativo, K positivo, Ca2 positivo y Mg2 positivo, y moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos y proteínas. Entre las moléculas orgánicas hay que destacar, por un lado, la albúmina, por otro lado las globulinas y el fibrinógeno. Vamos a ir viéndolas una por una. La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre con una concentración de 3,5 a 5 gramos en 100 mililitros. Entre las funciones de la albúmina se encuentran transporte de aniones y cationes, toma parte en la regulación de la presión osmótica de la sangre junto con otras proteínas y solutos. Si la concentración de albúmina desciende, la presión osmótica también desciende y, como consecuencia, el líquido sale de los vasos a los tejidos provocando edema. Y os preguntaréis qué es un edema. Pues bien, un edema es la cantidad excesiva de líquido en los tejidos corporales. Al presionar sobre la parte afectada, la superficie se hunde y recupera lentamente su contorno original.
y después, por otro lado, transporta moléculas insolubles en plasma, ácidos grasos, bilirrubina y fármacos, formando con ellos compuestos por medio de puntos especiales de anclaje en su molécula. Bien, otra eran las globulinas. Son también proteínas y se encuentran en la sangre en una concentración de 2,5 a 3,5 gramos en 100 mililitros. En la sangre hay muchos tipos de globulinas. Entre las más importantes están las globulinas A1, A2, beta y I. Los tres primeros tipos participan en el transporte de hierro, cobre, triglicéridos y vitaminas. El cuarto tipo, sin embargo, corresponde a un tipo de proteínas de gran importancia para la defensa del organismo, los anticuerpos. El fibrinógeno se encuentra en la sangre en una concentración de 200-400 miligramos en 100 mililitros. Es una proteína que forma parte del proceso de coagulación sanguínea. Bien, pues visto el plasma, vamos a pasar ahora a los componentes celulares. Hematopoiesis. En la médula ósea se encuentran las llamadas células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Estas células generan todos los tipos celulares que aparecen en la sangre. Las sucesivas divisiones de las células pluripotenciales dan lugar a las diferentes células sanguíneas. Una pequeña parte de ellas no se reproduce y se queda en la médula ósea para poder producir de modo continuo el resto de las células sanguíneas, aunque su proporción se reduce con la edad. Pero la mayoría de las células reproducidas se diferencia hasta formar otros tipos celulares. Las células, en un estadio intermedio, son muy parecidas a las células precursoras pluripotenciales, aunque ya estén comprometidas en una línea celular en particular y reciben el nombre de células precursoras comprometidas. Las células madre hematopoyéticas pluripotenciales generan distintas células madre hematopoyéticas comprometidas, que son de muchos tipos. Unas generan linfocitos, otras plaquetas, otras granulocitos, monocitos y macrófagos y por último, otras formarán eritrocitos. Cada tipo de célula madre hematopoyética comprometida recibe el nombre según la serie celular a la que da lugar. Por ejemplo, una célula precursora comprometida que produzca eritrocitos se llama unidad formadora de colonias de eritrocitos y se usa la abreviatura CFUE para designarla. Además, las unidades formadoras de colonias que forman granulocitos y monocitos tienen la designación CFUGM y así sucesivamente. El crecimiento y la multiplicación selectiva de las distintas células madre dependen de una serie de proteínas llamadas inductores de crecimiento. Se han descrito 4 inductores de crecimiento, cada uno con una característica diferente, entre las cuales está la interleuquina 3. Esta proteína estimula el crecimiento y multiplicación de todos los tipos celulares. Hay otros inductores de crecimiento que estimulan específicamente un tipo celular. Los factores de crecimiento tienen efecto únicamente sobre la multiplicación de las células progenitoras, pero no ejercen influencia sobre su proceso de diferenciación. Para ello existen otra serie de proteínas, los inductores de diferenciación, cada uno de los cuales estimula especialmente la diferenciación de un tipo de célula.